Cuidado, amigo. El del Cuidado, celular. sí. No tapen. María Corina, un saludo para sus compatriotas. Por acá. Por favor, sí. Claro, ¿cómo es? La silla. Tú vas a la derecha, a la izquierda de él. Tú vas en el extremo derecho. En la segunda. No, no, en esta. Sí. No, no, en esta. Sí. Tú aquí, Maggie y Pedro. Sí, buenos días. Buenos días. Sí, un segundito. Sí. Buenos días. Sí, bueno, primero gracias a todos, perdonen la demora, gracias por estar aquí. Bueno, estamos muy agradecidos de este espacio y del tiempo de todos ustedes. Hoy tenemos a María Corina Machado, bueno, Premio Nobel de la Paz y líder de Vente Venezuela. A su lado está Alexander Maita, es nuestro coordinador en Chile de Vente Venezuela, el partido de María Corina. Magali Meda, como saben, fue jefa de campaña del Comando con Venezuela durante las primarias y también las presidenciales. Además estuvo asilado un año en la Embajada Argentina. Y Pedro Uruchurtu, coordinador internacional también del equipo de María Corina y del Comando con Venezuela, también asilado más de un año en la Embajada Argentina. Vamos a arrancar con una breve introducción de María Corina y luego de eso tenemos derechos para las preguntas. Hay una lista, tenemos muy poco tiempo, pero esperamos que todos puedan hacer sus preguntas. Las vamos a hacer de 3 en 3, ¿ok? Para agilizar el tiempo. Muchísimas gracias a todos. Tienes que encender allí el... cuando está en rojo, ok. Para mí es un momento de profunda emoción y quiero transmitir en nombre de los venezolanos nuestro agradecimiento al pueblo de Chile, a su gobierno, al Congreso, a cada uno de los ciudadanos de este país por las muestras de afecto que hemos recibido y de apoyo en estas horas y durante estos años. Si algo queda claro hoy, y lo he constatado y lo he vivido en cada minuto que he estado en esta gran nación, es cómo la causa por la libertad y la democracia de Venezuela ha trascendido nuestras fronteras. Es una lucha y una causa de América Latina y yo diría de más allá, de todo ciudadano que ama la libertad en el mundo, que cree en la dignidad humana, en la justicia, en la familia, en los valores que hoy nos animan. Este es un país que respetamos profundamente y que ha sido una inspiración para los venezolanos. Y hoy nos sentimos muy, muy cerca. Y tengo que decir que en estas últimas semanas no me había sentido tan cerca de mi país como en estas últimas horas. Y se los agradezco mucho, no solamente a los venezolanos que nos hemos encontrado desde el aeropuerto hasta las calles de Santiago, ayer en Valparaíso y esta mañana aquí en este recinto. Muchas gracias. Ayer, para todos los que pudimos presenciar un acto que para algunos es muy simple, para muchos puede ser algo casi que normal, que consiste en que un jefe de Estado se quita una banda presidencial y se la coloca a un candidato electo. Y para muchos demócratas alrededor del mundo es algo previsible. A mí se me paró el corazón, se me heló la sangre. Literalmente estaba temblando y se me salían las lágrimas. De admiración y de envidia. Es algo por lo que miles y miles de venezolanos hemos dado todo, incluso la vida. Porque es la demostración de un conjunto de acuerdos, de una sociedad que quiere ser libre y que entiende que el sistema político en el cual puede ser efectivamente libre es la democracia. Y por lo tanto, la soberanía popular expresada en el voto es sagrada.
Y ese acto que vivimos ayer recoge todo esto. Y yo lo que quisiera transmitirle como venezolana y en nombre de los venezolanos es que hoy Venezuela está unida, yo creo que más que cualquier otra nación del mundo, para lograr eso. El respeto a la soberanía popular expresada en el voto, porque solo así podremos tener una nación libre a la cual regresen nuestros hijos. Cuando salí ayer del Congreso, camino al Palacio Presidencial, al almuerzo con el presidente Kast, a pocas cuadras había un grupo de venezolanos, nos paramos y descendí. Y había una niñita llorando. Evidentemente en los ojos yo le vi que era venezolana. La acerqué y la abracé. Y me dijo, María Corina, llévame contigo de vuelta a Venezuela. Y yo le dije, te lo prometo, te voy a llevar de vuelta a Venezuela. Quizás yo voy a ir un poquito antes que tú, pero yo hago lo que hago para que tú puedas volver a Venezuela. Casi 700.000 venezolanos viven en este país. Son venezolanos de bien que se han visto forzados, obligados a dejar su tierra porque tenían que salvar su vida por pensar distinto o para poder mantener a sus hijos con vida, alimentados, dejándolos atrás. Tuvieron que salir dejando todo, sus ahorros, su familia, sus amores, sus recuerdos, sus sueños. Pero quieren volver. Y lo que estamos haciendo aquí hoy es pidiéndoles a todos los chilenos y a todos los latinoamericanos que nos ayuden a que cada venezolano pueda volver dignamente, libremente, al país que adoran y que los necesita. Hemos avanzado mucho en estos años y en estos últimos meses y en estas últimas 9 semanas. En primer lugar, quiero agradecer a todos los líderes de América Latina y muy especialmente al presidente José Antonio Kast por sus palabras de apoyo a la transición democrática en Venezuela. Yo les he tomado la palabra a todos y estoy aquí para ratificar lo que es un compromiso de América Latina con la transición a la democracia en nuestro país. Y quiero agradecerle por la forma como con mi presencia en estos eventos históricos se ratifica y se demuestra al mundo cómo hay una América Latina unida con los valores de democracia y libertad. Hemos avanzado en las últimas semanas, sin embargo, tenemos retos enormes por delante que recorrer. Mientras hablamos, en Venezuela aún hay 505 presos políticos, hombres y mujeres que están siendo torturados, perseguidos, arrebatados, escondidos, desaparecidos, muchas veces de su familia o de sus defensores, por pensar distinto, por defender su derecho y el de millones de venezolanos a vivir en libertad. Este clamor por la libertad plena de todos los presos y perseguidos es nuestra prioridad en esta hora, y a ustedes que desde Chile han defendido los derechos humanos, les pido que hagamos eco a esta enorme angustia y prioridad que tenemos. Pero desde luego falta mucho más por avanzar. Y solamente habrá paz en Venezuela con libertad. Y solo habrá libertad con democracia. Y ello implica poder permitir que todos los venezolanos, de manera libre, sin miedo y restricciones, podamos encontrarnos en ese clamor de ejercer nuestro derecho a decidir nuestro futuro. Lo hicimos en el 2023 con unas primarias que nos dijeron que era imposible y sacudió a Venezuela y al mundo. Y lo hicimos en el 2024 cuando los venezolanos elegimos de manera apabullante a Edmundo González Urrutia como nuestro presidente electo. A él le enviamos desde Chile
nuestro cariño, agradecimiento y admiración. Es un hombre excepcional, valiente, generoso, que ha dado todo por su país. Y el amor y respeto y cariño que he sentido desde aquí hacia Edmundo, créanme que se lo voy a transmitir directamente. Viendo hacia adelante, tenemos unos días que no solamente van a definir la historia de Venezuela, sino también de América Latina. Nuestro país, con unos recursos excepcionales, se convirtió en el centro de la actividad criminal del planeta para demoler, desestabilizar las democracias de Occidente. Contra todos los obstáculos, Venezuela se unió, se levantó y ahora necesitamos a ustedes para concretar nuestra tarea. Óiganme bien, Venezuela será libre y los venezolanos que han sido forzados a dejar su país regresarán a su tierra, regresarán a su país para convertirla en una gran nación. Gracias a Chile y gracias a cada uno de ustedes. Y nuevamente les digo que me siento impactada de poder hablar frente a tantos medios de comunicación que puedan libremente hacer sus preguntas y poder yo también expresarme con la misma libertad. No se imaginan cómo me muero de poder hacer esto en mi propio país, lo cual sé que será muy pronto. Muchas gracias. Que Dios nos bendiga. Muchas gracias. Claudia. Buenos días, estimados colegas. Vamos a dar inicio a la ronda de preguntas. Vamos en este momento con Andrea Aguilar de TVN. Buenos días. Preguntarle inicialmente cuál es el apoyo que usted requiere de Chile o que ha hablado con el presidente José Antonio Kast para poder hacer esta transición democrática en Venezuela cuando vemos que el gobierno de Donald Trump respalda, ¿no?, el actual gobierno de Delcy Rodríguez. ¿Qué le pide usted a Chile y qué espera de nuestro país? Claudia, ¿vamos a hacer una pregunta una por una o hacemos varias preguntas? Porque me habían pedido a los efectos que más de alguno número mayor de ustedes pueda participar, que hagamos de 3 en 3 y así vamos. Gracias, Andrea. Sí. El medio, el vino tinto, Víctor Higuera y NHK Japón. Buenos días. Bueno, primero, como venezolano, antes que periodista, como venezolano, gracias por estar aquí. Por si no te lo dijeron ayer, bienvenida. Bueno, la comunidad venezolana en Chile es bastante numerosa, como tú bien lo mencionabas, y ha estado por varios años ya en el centro del debate mediático acá en Chile, y ha sido parte también del discurso del presidente electo José Antonio Kast. Pues mi pregunta es si pudiste conversar con él sobre el tema migratorio acá en Chile y cuál fue el tono de esa conversación, ¿ya? Y también en tu último mensaje en redes sociales dijiste que pocos meses vuelves a Venezuela. Sé que no puedes dar muchos detalles respecto de eso, pero hablabas de prepararse para otra victoria electoral. En ese sentido, mi pregunta es, ¿en qué parte del tablero queda la victoria del 28 de julio a ese fin, pues? Muchas gracias, Víctor. NHK Japón. Can I continue? Yeah. Yo Yoshinaga con... Ay, perdón. Sí. Yo no hablo en español, hablo en inglés. Go ahead. Yeah. Thank you very much for the understanding. I'm not lack of the skill of the Espanol, so I will be asked a question by English so far. So I'm very surprising about it's a very to get the opportunity to ask you because we are monitoring your speak in Venezuela, Oslo, Washington. We are from the Latin America so far. So it's for my question. I'm very sorry about the two questions. First is that you were mentioned about you will plan go back to Venezuela in few weeks.
Could you little bit more specific timeline? Like, do you think about proceed this kind of a plan, or do you think about to go back to Venezuela by this month or next month? Or is it possible to please clarify about this kind of timeline? Second question, I think you already have answered on your first speech, but I all the time ask the same question to the all Venezuelan people, including about Juan Pablo Guanipa. Will Venezuela truly become free? It's a when. So because I understand many people to going outside to participate in a rally in Venezuela more than before. We really surprising about that. But at the same time, many people they hesitated to speak freely in the speech without fear. So do you have any kind of condition? What kind of international community to support Venezuela to become these kind of situations so far? This is the two questions for me. Thank you very much. Thank you. ¿Ya? Voy yo. Bueno, en primer lugar, Andrea, yo, como les dije, estoy muy agradecida al presidente Kast, también Víctor me lo preguntaba. No he tenido la oportunidad de tener una reunión con él a los efectos de hablar con detalle los temas relativos a las relaciones entre Chile y Venezuela y los próximos pasos. Ayer sí, entrando al Palacio, la Casa de Gobierno en Valparaíso, pudimos conversar unos minutos y fue muy emocionante el reconocimiento que él hace al pueblo de Venezuela y lo que son los desafíos por delante y su claro apoyo a un proceso de transición en nuestro país. Yo quiero insistir en este punto. Uno escucha analistas, expertos, gente que hace análisis geopolíticos, con escenarios con múltiples opciones y no sé cuántas variables, y siempre queda una al margen, una variable que dejan a un lado. ¿Saben cuál es? La gente. Para ellos la gente no importa. ¿Y saben qué? La gente es todo, es el centro. No estaríamos aquí si no fuera por la gente, por los venezolanos, por el amor que tenemos a nuestra tierra, a nuestros hijos y a la libertad. Cuando yo veo un venezolano aquí en Chile, en todas partes del mundo, y me miran y lloran, y yo le digo, ¿cuántos años tienes fuera? Y me pueden decir 5 días, 5 meses, 5 años o 15, y todos dicen lo mismo. Me hace falta mi arepa, los colores, los olores, allá todo se ve distinto. Es decir, para los venezolanos, hoy en día volver a encontrarnos. Y para los que estamos adentro, que nuestros hijos vuelvan. Nosotros hemos puesto el valor de la libertad incluso por encima del valor de la vida. Así amamos nuestra tierra. Por eso la gente importa. Y por eso nosotros no nos vamos a dejar. No es un poquitico de una libertad ficticia. Es full democracia, es full libertad, es full justicia. Nada menos que eso. No nos vamos a conformar. Y lo hemos demostrado, ¿verdad? ¿Cuántas veces? Nos decían que era imposible y lo hicimos. Y seguimos, y seguimos, y seguimos. Entonces, mi mensaje es, sí, hay obstáculos, hay procesos complejos. Efectivamente, un aliado fundamental es el gobierno de los Estados Unidos y el presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio. Porque al final, el 3 de enero, vimos cómo finalmente se aplicó la fuerza de la justicia internacional ante una estructura criminal. Y ustedes aquí, en este país, lo vivieron con el asesinato del teniente Ronald Ojeda. Para aquellos que tenían dudas sobre los tentáculos criminales de este régimen. Y pedimos durante años que se aplicara la justicia criminal, la justicia internacional. Y finalmente ocurrió. Y esto abrió un camino.
Les pongo una analogía. Imagínense una represa que se va llenando con dolor, con humillación, con persecución, con tortura, con todo lo que esto va cargando a un país, pero también se va llenando de sacrificio, de trabajo, de valentía y de amor. Y esta represa finalmente se le abre un agujero y empieza a fluir toda una energía cívica. Esto es indetenible. Nuestro deber ahora, y por eso aprovecho y respondo a tu pregunta y también de tu colega sobre mi regreso a Venezuela, es que toda esta energía debe emplearse de manera cívica y canalizarse para lograr lo que los venezolanos hoy aspiramos, y es la legitimación de todos los órganos del poder público a través de elecciones, que todos puedan efectivamente expresarse libremente. Mi regreso a Venezuela, por lo tanto, está basado en eso, en continuar una lucha que ha sido cívica, organizada. Nos han provocado, nos han atacado, nos han perseguido, encarcelaron a nuestros compañeros, asesinaron a otros y nosotros nos mantuvimos organizados y firmes cívicamente. Caos son ellos, violencia son ellos. Nosotros somos la garantía de avanzar de manera cívica, ordenada, pacífica y firme. Porque no confundan el civismo con debilidad, todo lo contrario. Todo lo contrario. Y de eso se trata mi regreso, acompañar a los venezolanos en esta causa, en esta lucha, hasta el final. Sobre los plazos, si algo hemos aprendido de los venezolanos es la relatividad del tiempo, se los digo yo. Que miro para atrás y decía, Dios mío, ¿quién me hubiera dicho que yo iba a poder aguantar 16 horas encerrada sola, sin ver a nadie? Imagínense 16 meses. Y aprendimos a vivir un día a la vez, con una gran madurez. Y los venezolanos hemos entendido que esto es una lucha que tiene una dimensión importantísima dentro del país y ahora lo vemos. Miren lo que está pasando. Comienzan a ser excarcelados nuestros compañeros presos políticos de todos los partidos, de todas las organizaciones civiles, ciudadanos que simplemente caminaban por las calles, muchachos jóvenes que lo que les agarraron fue un celular donde tenían una foto mía en WhatsApp y preso. Meses. Ciudadanos que fueron a buscar a sus parientes, a sus familiares y como no los consiguieron se los llevaron a ellos. Nietos, abuelos, amigos, parejas. Y empiezan a salir. Y miren, ¿saben qué es hermoso? Magalí, Pedro, yo, todo el equipo hemos hecho un inmenso esfuerzo cada vez que liberan a un compañero, llamarlo o ellos nos llaman a nosotros. Y cada vez que me llaman, lo primero que nos dicen es, queremos trabajar, ¿qué hacemos hoy? Instrucciones. Y yo le digo, bueno, váyanse para su casa, se dan un baño caliente, abracen a su mamá, descansen un poquito. Descansen. Hemos descansado demasiado. Queremos empezar a trabajar ya, hoy. Esto no lo para nadie. Y por lo tanto, mi regreso a Venezuela será de manera armoniosa, coordinada con los aliados y una vez que pueda terminar de llevar adelante una misión que vine a cumplir y que incluye, entre otras cosas, poder estar aquí con ustedes hoy. Estuve 12 años sin poder interactuar con tantos aliados fuera de Venezuela, gente que no puede y no podía volver a nuestro país. Un trabajo que quiero hacer, la alineación de todos los vectores, no solamente de los ciudadanos, de los políticos, de actores económicos, financieros, energéticos, todo el mundo que quiere lo mismo. Una Venezuela que pueda avanzar a una nación democrática, con Estado de Derecho, con reglas claras que se cumplan, a la cual entonces vendrán grandes inversiones y podrán regresar millones de nuestros compatriotas. Gracias. A continuación, Richard Rifo de Radio ADN, Sí, Pablo Cuellar verdad, de me Mega faltó esa pregunta. y Agencia Reuters. Richard Jiménez por acá, María Corina. Muy buenos Hola, días. Richard. Hola, quiero hacerle varias preguntas. Primero,
¿qué valor le da usted al gobierno de Gabriel Boric, el gobierno recién que salió acá en nuestro país, que condenó permanentemente el régimen de Maduro? Incluso Gabriel Boric fue el primer presidente de Latinoamérica que condenó lo que se ha denominado el fraude de las elecciones con el régimen de Maduro. Segunda pregunta, ¿qué mensaje usted le daría a los ciudadanos venezolanos, migrantes con situación migratoria irregular, por los que José Antonio Kast ha dicho los quiere deportar? Se habla de una cifra de 300.000. Segundo, ¿este tema lo ha tratado de alguna manera con José Antonio Kast? ¿Y cuál es el mensaje a sus connacionales que están en una situación migratoria irregular y que muchos de ellos apoyan a usted y creen en usted? Muchísimas gracias, Richard. ¿Quién? Ajá. Hola María Corina, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bueno, lo primero que te quería consultar tiene que ver con esta relación con Estados Unidos y Venezuela, el actual gobierno con Delcy Rodríguez. Al parecer, cuando recién fue la captura de Nicolás Maduro, parecía que todo iba a ir bastante rápido, que se iban a ejecutar elecciones, o bien la oposición iba a tomar el poder después de haber ganado los últimos comicios. Sin embargo, esto se ha ido dilatando. El presidente Trump habla ya de la presidenta Delcy Rodríguez. Pareciera que esto está llegando a un status quo que no sabemos si va a haber plazo o no. ¿El presidente Trump le dio algún tiempo de temporalidad de cuándo va a durar esta transición, si van a haber nuevas elecciones, plazos, etcétera? Y la segunda pregunta tiene que ver con hoy día el mismo mandatario estadounidense que, si bien ha apoyado finalmente su causa, también es uno más crítico en torno al tema de la migración. ¿Qué me puede decir también con respecto a eso? Muchas gracias. Hola, buenos días. Aquí, justo, Kylie Maggi de Reuters, mucho gusto. Hola, Kylie. También hablando de la relación con Estados Unidos y con el presidente Trump, justo salió ayer como parte del juicio de Maduro en Estados Unidos, que el país está reconociendo a Delcy Rodríguez como la única representante legítima del gobierno de Venezuela. Antes que nada, preguntarle ¿qué opina al respecto? Y también, a la vez, o sea, estamos viendo, sí, en este momento muchos cambios en Venezuela, sí, que están liberando a muchos presos políticos, pero por el otro lado, muchos cambios en el sentido económico, ¿no? Que el gobierno de Delcy está promoviendo una serie de reformas, por ejemplo, a la ley de hidrocarburos, la ley de minería, para abrir el mercado y para atraer inversión extranjera al país, que al parecer viene más que nada de Estados Unidos. También preguntarle qué opina al respecto. Gracias. Gracias, qué lindo. ¿Ya? ¿Voy yo? Sí, ábreme un poquito aquí. A ver, quiero empezar por el punto que aquí en Chile es más importante en lo humano para mí, que es la situación de los venezolanos que viven en este país. Y primero es una palabra de agradecimiento a cada chileno que les ha abierto los brazos, que les ha abierto el corazón, que les ha abierto sus hogares, que les han dado trabajo, y que han acompañado nuestra lucha. Y son tantos. Y mucha gente me dice que esto es el complemento a lo que Venezuela hizo por tantos miles y miles de chilenos que en su momento tuvieron que huir de la persecución política y la dictadura y llegaron a nuestro país. Encontraron en Venezuela un hogar y muchos se hicieron venezolanos. Lo primero que quiero decir es que nosotros queremos que regresen a una nación segura y voluntariamente. Todo país tiene un absoluto derecho, es más, es su deber de garantizar la seguridad. Y de esa manera, aquellas personas que violen la ley, que cometan delitos, tienen que ser evidentemente juzgados por los cuerpos de seguridad. Y aquellos que son ciudadanos de bien, que huyen de la persecución
que viven en su país, aspiramos que sean protegidos y que se les dé la oportunidad de vivir libremente para que puedan regresar a su país lo antes posible. Ayer el presidente Kast decía que efectivamente se iba a aplicar la ley a quienes cometieran delitos. Y esa es nuestra aspiración, que los venezolanos de bien puedan regularizar su situación. Es normal que todo país quiera regularizar la situación de todas las personas que están dentro de su territorio, algo que nosotros también obviamente vamos a hacer cuando seamos el gobierno en Venezuela. La situación de que han vivido los venezolanos es extraordinaria y aspiramos que puedan tener el afecto y la protección para que puedan regresar muy pronto. Tan pronto logremos la transición en Venezuela, tan pronto Venezuela sea libre, los venezolanos regresarán. Obviamente no van a hacerlo mientras estén los criminales que originalmente los obligaron a partir y que en este momento siguen en el poder, como bien ustedes decían. Pero estamos avanzando. Fíjense, y volviendo a la pregunta suya, Kathleen, el 3 de enero fue hace 9 semanas. Veamos todo lo que se ha logrado. Se planteó por parte del gobierno de los Estados Unidos, y lo ha repetido de manera reiterada el secretario de Estado, una estrategia en 3 fases que están avanzando y que además, como bien decía, son simultáneas, no son sucesivas, son simultáneas. Y ayer en esa comunicación que se enviaba efectivamente a un tribunal en los Estados Unidos, se insistía nuevamente por escrito que este proceso busca agilizar la transición para que Venezuela pueda acudir a un proceso de legitimación de sus autoridades vía un proceso electoral. Explícitamente lo decía esta comunicación. Y es allí a lo cual nosotros avanzamos, nos apuntalamos, trabajamos y esperamos que sea la manera más ordenada posible, lo antes posible también. De modo que yo insisto, como venezolanos, nuestra aspiración es una nación donde haya full democracia. Y reconocemos que después de 27 años, finalmente vemos cómo quienes han cometido crímenes son enfrentados a la justicia, cómo finalmente comienza a escucharse la voz de una Venezuela libre, digna y unida en nuestro país. ¿Falta mucho? Sí, pero estamos avanzando. Y todos los que estamos aquí estamos comprometidos en que eso sea un proceso ordenado, un proceso firme, cívico y sin demora. Con relación al presidente Boric, Richard, ¿dónde está Richard? Queremos agradecer al presidente Boric y a su gobierno, efectivamente, porque la defensa de los derechos humanos fue algo que durante su periodo se mantuvo en la agenda como primer punto en su relación con el régimen criminal de Venezuela, así como en el Congreso de Chile. Ver a todos los partidos, independientemente de sus posiciones doctrinarias, abogando por valores superiores como la libertad, la democracia, los derechos humanos, la soberanía ejercida a través del voto, es un ejemplo de la fortaleza institucional de esta nación. Y no solamente eso, debo recordar que el gobierno de este país elevó ante la Corte Penal Internacional la denuncia de la vinculación directa del régimen de Maduro y de Diosdado Cabello en el asesinato del teniente Ronald Ojeda, el 21 de febrero del 2024 aquí en Santiago, ante la Corte Penal Internacional. Llevaron las pruebas, de modo que creo que eso es una demostración que más allá de las diferencias doctrinarias, ideológicas que las hay, es indiscutiblemente algo que une y que está por encima en estas horas. Porque además América Latina entiende que hoy en día lo que ocurre en Venezuela tiene un impacto directo
en el resto de la región. Aquí no podemos ver el caso venezolano limitado a nuestras fronteras. Y lo vemos por la migración, lo vemos por las redes criminales, lo vemos desde luego por la situación de seguridad que representa Venezuela para la región, para el hemisferio. Pensar que Venezuela se convirtió en el santuario para la operación de agentes externos, de Rusia, de Irán, Hezbollah, Hamas, los carteles de la droga, la guerrilla que viene de Colombia, operando libremente en nuestro territorio. Por eso solamente tendremos el desmontaje de esta red criminal cuando exista en Venezuela un gobierno realmente democrático, apegado al Estado de Derecho y a nuestra Constitución Nacional. Quiero agradecer también por sus preguntas sobre, insisto, bueno, voy a contestar en inglés. I'm going to answer in English now, okay? Because I think it's very relevant, your question regarding the huge victory, electoral victory we had on July 28, 2024. We knew that facing a criminal structure, in order to defeat it, in order to dismantle it, we had to first defeat it spiritually, then politically, then electorally, and finally militarily. Those are the steps we have been accomplishing one by one. And that's why we're here as a threshold to freedom. July 28, 2024 gave the legitimacy to what happened on January 3rd. Because it wasn't a legitimate president, but the head of a criminal structure who was taken into justice. That's why July 28th, it's an event that changed Venezuelan history, and President Edmundo González Urrutia represents that will of the people and the determination to move ahead. We believe that now that a very complex transition is in place and it's moving ahead, finally reaching elections in which every single Venezuelan will be able to participate, will give us the strength and the representativity to move ahead. I have to remind you that in that election, almost 40% of the Venezuelans that have the right to vote were not allowed to do so. Especially, there are almost 9 million Venezuelans that live abroad and have a right to vote. So in this new election, every single Venezuelan will be allowed and will have and exercise its right to vote. And that will give us the legitimacy, renewed legitimacy to move ahead into rebuilding a proud and great nation. Thank you. ¿Ya? No, faltan 4 más. Ok. Una última ronda. A continuación, Carlos Creich de Chilevisión, Christopher Ulloa de CNN Internacional, Cristina Bastidas, periodista, y ABC de España. María Corina, buenos días. Bueno, muchos venezolanos celebraron en enero la caída de Nicolás Maduro. Se pudo ver en las calles acá en Chile como en otros países también. Sin embargo, claro, conforme han pasado los días, uno puede preguntar a algunos de esos venezolanos, a muchos de ellos, y eventualmente ellos dicen, bueno, esperábamos algo más, ¿no? Más allá de la cronología y de los tiempos. ¿Siente usted que es justificable esa eventual decepción del proceso y de los tiempos, sobre todo tomando en consideración la postura de Estados Unidos en estos últimos días de reconocer precisamente el gobierno de Venezuela con Delcy Rodríguez? Y se lo pregunto también porque eventualmente usted ha mencionado full democracia en este encuentro y además un plan donde Estados Unidos es un aliado. Ese plan ¿considera eventualmente en el futuro próximo la detención de Diosdado Cabello, por ejemplo? ¿Ha conversado usted de ello, de Vladimir Padrino, de aquellas personas que usted dice ejercen la criminalidad en Venezuela, la criminalidad quiero decir, pero que siguen en sus cargos hoy día todavía en Caracas? Muchas gracias. Gracias. Hola, María Corina, ¿qué tal? Christopher Ulloa acá de CNN Internacional.
Sabemos un poco esto de la relatividad del tiempo, pero en su plan, ¿cuándo cree usted que finalmente va a poder regresar a Venezuela? ¿Hay algún itinerario? Y también, ¿cuál es su postura, reiterar esta pregunta, respecto de Delcy Rodríguez? Buenos días, María Corina, María José Razuriz de ABC España. Tengo 3 preguntas cortitas. Se reunió con el rey Felipe VI y pidió que España o el gobierno español asumiera un protagonismo en Hispanoamérica. Usted concretamente pide que el gobierno de Sánchez sea más proactivo en el derribo del régimen chavista. Mi segunda pregunta es corta. Usted habla de que todos los países tienen derecho a velar por su seguridad, pero el gobierno de Kast propone convertir en delito la migración irregular. Y un delito en Chile es penado con cárcel. Y tercero, cuando usted recibió el Premio Nobel de la Paz, el Partido Comunista, que era miembro del gobierno de Boric, la acusó a usted directamente de ser golpista y de no merecer ese reconocimiento. Gracias. Bueno, un orgullo tenerte aquí. Soy chileno-venezolana por la historia que hablas de la diáspora que se fue chilenos para Venezuela. Yo soy un ejemplo de ello, orgullosamente venezolana también. La pregunta es de política más interna venezolana. Primeramente, cuando se hagan las elecciones, ¿quién nos va a garantizar? Porque que el REP está cerrado desde toda la vida. Desde que yo tengo 15 años aquí, siempre estuvo cerrado. No tenemos esa posibilidad. Y lo otro, que hay mucha gente que me ha escrito que tiene miedo de que, aunque usted habla de unidad, ¿verdad? Y hay que invitar a todos, incluyendo a los que fueron chavistas, que hay políticos que traicionaron al pueblo venezolano. Y que si usted va a contar con ellos o definitivamente los va a execrar, porque ese es un miedo latente. Y que definitivamente cuando se van a dar las condiciones y que si con esta transición en realidad también se van a eliminar todos los que quedan, porque sabemos que no es nada más los hermanos Rodríguez, está Padrino López, hay mucha gente del chavismo arraigada. ¿Cómo sería esto? Porque todavía la gente tiene miedo de que ellos queden en el poder. Gracias. Facilitas tu pregunta. A ver, ¿otra pregunta más? Sí, falta una. Una rapidita. Hola, bienvenida. Carolina, y estoy aquí en representación de la página de Venezolanos en Chile 2.0. Como abogada te estoy haciendo esta pregunta, ¿ya? Recientemente, en una entrevista que hizo el periodista venezolano Olavarrieta a Jorge Rodríguez, se le consultó sobre el sistema, la reforma en el sistema judicial. Y él simplemente señaló que se habían cometido errores que deberían enmendarse, pero evadió proponer una reforma inmediata y estructural. Y al mismo tiempo estamos viendo que en la hoja de ruta de Washington pareciera centrarse casi exclusivamente en la seguridad energética y la recuperación petrolera. Entonces la pregunta es, ¿considera usted que se está omitiendo el pilar de la justicia en las negociaciones internacionales? Y más importante aún, ¿es posible garantizar una transición estable si el Poder Judicial sigue siendo el mismo? ¿O debe la reforma a este Poder Judicial ser una precondición innegociable para cualquier acuerdo? Gracias, Carolina. Y es tan importante lo que me planteas que voy a arrancar contigo. ¿Ustedes saben en qué lugar está Venezuela en Estado de Derecho en el mundo? Lo que les voy a decir les va a sorprender. El World Justice Project hace un análisis anual, un ranking, ¿no? Todos los países en el mundo y evalúan 143 países. ¿Saben en qué puesto está Venezuela? 143. 143. Por debajo de cualquier país, en cualquier continente en el mundo, por debajo de Cuba, por debajo de Bielorrusia, por debajo de Nicaragua, por debajo de cualquier tiranía en el mundo. La pregunta es,
Grandes capitales van a invertir en un país donde no hay Estado de Derecho, donde no ha habido un juicio que haya ganado un particular frente al régimen en 25 años. No hay uno. Donde hubo una juez que se atrevió a emitir una sentencia de acuerdo a su conciencia, ¿y saben qué pasó? Chávez mandó a meterla presa, y estando presa la violaron. Yo la fui a visitar en el INOF. Yo viví el horror y la humillación de que me desvistieron completa para poder entrar a ver y visitar a María Lourdes Afiuni, su familia. ¿Ah? Exactamente. Entonces, en Venezuela, los jueces son presos políticos, como lo son los empleados públicos, como lo son los militares, como lo son los policías, como lo son los custodios, que hablaban con nuestros compañeros presos políticos y con llanto les pedían que los liberaran a ellos también. ¿Puede funcionar una nación sin una justicia autónoma? Entonces, la esencia de un sistema democrático es la separación de los poderes, la autonomía de un sistema judicial. Y hay muchísimos trabajadores del sistema judicial en Venezuela que son personas de bien, que están aterradas. Y ahora empiezan a ver la posibilidad de romper esas cadenas. Será una transición muy compleja, uno de ustedes me preguntaban, creo que fue Carlos, sobre cómo llevar adelante una transición con personas que han cometido delitos y que están allí. Y ello implica, obviamente, ofrecer garantías a quienes están dispuestos a facilitar este proceso. Pero tiene que haber justicia en términos muy complejos para un país que ha sufrido tanto. Pero si a una nación como Venezuela se le dice esto es impunidad, ¿qué hace la gente? ¿Qué siente la gente? Por eso nosotros tenemos mucho que aprender, ¿sí? Y hemos estudiado a fondo la transición chilena, la transición española en Sudáfrica, pero esto será una transición a la venezolana. Son muchas heridas que hay que sanar, pero tenemos que darle la seguridad a toda una nación que habrá justicia. No es venganza, no es persecución, nosotros somos distintos, pero tiene que existir justicia para que eventualmente pueda existir perdón en toda una nación. Y evidentemente los crímenes que se han cometido son brutales. Ayer hablábamos con un querido compañero, Perkins Rocha, fue magistrado de la Corte Primera y lo sacaron a patadas a Hugo Chávez. Y hubo una decisión de la Corte Interamericana de Justicia de restituirlo, cosa que nunca hicieron. Era nuestro abogado, parte de nuestro equipo, representante del comando de las elecciones del 28 de julio ante el Consejo Nacional Electoral. Lo secuestraron, se lo llevaron preso, no se imaginan los meses que estuvo incomunicado, no veía a su esposa, María Constanza, no sabíamos ni dónde estaba. Salió de la cárcel hace una semana, ¿saben dónde está hoy? En su casa. ¿Y saben quién tiene encerrado? ¿Saben qué tiene en el tobillo? Un grillete electrónico. Así está él. Entonces, esto es lo que ocurre en Venezuela. Ese es el sistema judicial que hay que transformar y es uno de los primeros pasos, sin duda, Carolina, para que podamos hablar de una nación que se levanta erguida y a la que van a regresar, insisto, millones de venezolanos. Con relación a tu pregunta, Carlos, y a lo que hemos ido viviendo a partir del 3 de enero, sí, es perfectamente natural y yo la vivo, la angustia, la urgencia de cada venezolano que dice hemos esperado demasiado y cada día que pasa en un país donde tiene una inflación de más del 500%, incluyendo el último mes de febrero, óiganme esto, 500%, donde las pensiones son menos de $1 al mes,
donde los niños van 2 días a la semana a clase. Nuestros hijos venezolanos en el sistema educativo público van 2 días a la semana a clase, porque un maestro te gana $1 al día. La forma que encontró el régimen de resolver esto es decirle a los maestros que consigan otras vías para completar su ingreso. ¿Cómo una generación puede crecer así? Sin educación, sin alimentación y sin sus madres o padres que han tenido que partir. Entonces hay una angustia real. Y la vivimos, la compartimos y la sufrimos todos los días. Ahora bien, los venezolanos sabemos que esto no los hemos ganado a pulso y lo tenemos que cuidar y tenemos que asegurarnos que cada paso que damos sea firme. Se ha hablado por parte de nuestros aliados y especialmente el gobierno de los Estados Unidos que yo tengo que recordarlo, la única nación en el mundo que ha arriesgado la vida de alguno de sus ciudadanos por la libertad de Venezuela son los Estados Unidos. Y lo tenemos que reconocer y agradecer. Gracias a esa decisión del presidente Trump, hoy Nicolás Maduro enfrenta la justicia, algo que le negó a millones de venezolanos. Entonces, sí queremos avanzar, queremos hacerlo de manera segura y ordenada. Y yo te digo algo, si en algún momento Venezuela ha estado lista, serena, segura, para entender que vamos un día a la vez, es en este momento. Y así lo siento en los venezolanos alrededor del mundo. Y nuevamente sabemos que hay un trabajo enorme que hacer dentro del país, pero cada uno de los venezolanos afuera tenemos mucho que hacer, llevando esta voz, llevando este mensaje. Y ustedes lo van a ver esta tarde, aquí en Santiago. Esa energía, ese compromiso y ese amor profundo por nuestro país y la libertad. Y esto tiene que sacudir, no solamente a Chile, sacudir al mundo entero, para que sepan que los venezolanos no vamos a parar hasta lograr esa libertad. Nada ni nadie nos va a detener hasta lograr que tengamos una Venezuela realmente libre. Que usted me preguntaba tú también, creo que fuiste tú, Carlos, o no, tu compañera de CNN, sobre la postura de la señora Delcy Rodríguez y quién es ella. La señora Delcy Rodríguez es parte medular, fundamental, de la estructura del régimen criminal de Nicolás Maduro, primero de Chávez y después de Maduro. Ha sido el vínculo con Hezbollah, ha sido como vicepresidenta la cabeza que dirigía toda la estructura de represión y de tortura civil en el país. Es responsable directa. Y los Estados Unidos, en su plan de avanzar en esta primera fase, le ha dado claras instrucciones para que sectores del régimen desmonten la propia estructura represiva, de corrupción y criminal que ellos armaron. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. Y estamos viendo cómo se están dando pasos en esa dirección para cerrar el flujo de fondos que recibía el régimen primero de Chávez y después de Maduro y que era usado para no solamente la corrupción, porque se robaron toda la plata del mundo. Cuando esto salga a la luz pública va a ser el saqueo más grande de la historia de la humanidad. Estamos hablando de más de $2 trillones. Es que a uno no le caben los ceros en la cabeza lo que esta gente se robó para someter a la sociedad intencionalmente en la miseria y el hambre. Entonces, se le están cortando estos flujos para que efectivamente no puedan disponerlo para la corrupción, para la represión, para la violencia, para ampliar sus actividades criminales. Y es un paso muy importante. Pero también preguntabas tú sobre cómo avanzar en paralelo para poder garantizar que tengamos unas elecciones limpias y libres, que evidentemente las condiciones hoy en día no lo están. Nosotros fuimos a unas condiciones el 28 de julio que estoy seguro que ninguno de ustedes, los chilenos, aceptarían aquí. Y nos dijeron, ustedes están locos, es imposible lograr una victoria
en esas condiciones. Era un terreno así, como si fueras a un partido de fútbol y tienes 18 jugadores de un lado y 8 del otro. Sí, el coach amenazado con una pistola aquí, y el árbitro con la camiseta del otro lado, y una arquería mide 50 centímetros y la otra 5 metros. Más o menos eso fue lo que nosotros hicimos, y nos dijeron, están locos, es imposible. Y convertimos en una gesta ciudadana, en un desafío al sistema que no lo vieron venir, Y fueron más de 1 millón de voluntarios organizados. Y construimos un sistema no solamente para ganar, sino para demostrárselo al mundo. Y piensen lo que fue ese día. Después de que habíamos logrado entrar a Venezuela de manera totalmente escondida, antenas Starlink, escáneres, computadoras, todo lo que necesitábamos para poder tener centros de operaciones en toda Venezuela donde recabamos las actas, se pudieran escanear y así, en tiempo real, puestas en una página web, a prueba de todos los ataques que sufrimos, porque no se puede imaginar lo que fueron esas horas del ataque cibernético. ¿Y saben qué? La gente arriesgó su vida para cuidar un acta. Esas actas que vinimos y las trajimos aquí y estuvieron en el Congreso en Chile. Cada acta recoge toda esa gesta ciudadana. Entonces, de cara a la próxima elección, por supuesto que van a votar todos los venezolanos dentro y fuera del país. Y por eso se necesitan unas semanas para que se abra ese proceso, que tiene que partir, obviamente, por tener un nuevo Consejo Nacional Electoral, que sean personas al servicio de la nación, como dice la Constitución venezolana, y no al servicio de una tiranía, como es lo que hemos tenido en los últimos años. Así que yo lo quiero, déjame ver, ya tengo varias preguntas pendientes aquí. Bueno, sí, voy a terminar tu planteamiento. Miren, si algo hemos aprendido los venezolanos es ya a no dejarnos engañar por las campañas. Nosotros hicimos una campaña electoral. Yo quiero recordarles esto. ¿Ustedes saben cuántas entrevistas yo tuve en televisión? 0. ¿Cuántas ruedas de prensa? 0. Todo fue hecho orgánicamente. ¿Cuánta plata gastamos en redes sociales, en publicidad? 0. 0. Esto es un caso de estudio. Histórico. 0. Todo lo hizo la gente. Entonces, cuando a mí me dicen, y no te preocupes que la gente y ahora se disfracen y unos que nos engañaron y nos traicionaron, confiemos en la gente. La historia juzgará como el país está juzgando hoy. Y lo que Venezuela te está diciendo, ni cómplices ni corruptos. Queremos un país donde prevalezcan los valores. Ahora bien, yo voy a regresar a Venezuela en el contexto de un gran acuerdo nacional. Esto no se trata de un sector o de un partido. Esto se trata de que nosotros tendremos un gobierno para todos los venezolanos. Sobre todo aquellos que piensan distinto, a los que le vamos a demostrar que no vamos a estar al servicio y vamos a respetar los derechos de todos. Y la historia y la justicia juzgará los errores o los actos que cada uno ha cometido. A mí lo que me corresponde es asegurarnos que todos aquellos venezolanos que hoy, desde cada una de sus trincheras, de sus espacios, luchan por la democracia y la libertad, puedan ser parte de este proceso. Fue lo que hicimos después de las primarias. Nosotros ganamos una primaria con el 92% de los votos. ¿Y saben lo que yo hice al día siguiente? Convoqué a todos los partidos, a todos, incluso los que se habían opuesto a las primarias. Y les dije, vamos a encontrarnos, vamos adelante. Y cuando a mí, Nicolás Maduro, porque me tenía terror, con razón, en una elección, impidió que yo participara, ¿qué hicimos? Buscamos otra persona y encontramos a Corina Lloris, una filósofa de 74 años, espectacular. Había sido parte de la directiva de la Comisión Nacional de Primarias, nadie podía decir que era una persona parcializada. Y no permitieron ni siquiera que se inscribiera.
¿Por qué? Yo creo que porque era mujer y se llamaba Corina, entre otras cosas. Además, porque es una mujer arrechísima. Y finalmente aceptaron a un hombre extraordinario como Edmundo González Urrutia, porque le faltaba muy poco para la elección y dijeron, a este caballero no lo conoce nadie. 3 meses antes de la elección. Y pensaron, no va a poder. Nadie lo conoce. ¿Y saben qué? Nos recorrimos ese país con un póster. Y yo decía, si quieren votar por mí, voten por él. Sin un centavo. ¿Hizo falta que los venezolanos entendiéramos? No. Todos sabíamos de qué se trata, porque es una lucha existencial por la vida. Es una lucha ética por la verdad y es una lucha espiritual por el bien. Y por eso ya los derrotamos. Lo único que falta ahora es terminar de desplazarlos. Pero esto no tiene vuelta atrás. Venezuela será libre. Y, sí. Yo lamenté mucho que personas del Partido Comunista criticaran una decisión que reconoce la gesta histórica del pueblo de Venezuela. Porque el premio Nobel fue dado a la sociedad venezolana. Y no solo por el hecho que el Partido Comunista en Venezuela haya sido execrado por Maduro. Eso es al margen. Pero es que efectivamente hay actores que por sus posiciones ideológicas, que claramente hay profundas diferencias conmigo. Yo he sido un partido, nosotros somos un partido y yo soy una persona que por primera vez criticó abiertamente el socialismo en Venezuela. Pero hoy en día llamar extremista a la lucha por la libertad y decir que es radical pedir elecciones, ¿en serio? ¿En serio? Pues seremos radicalmente libres y demócratas. Pero nada ni nadie nos va a arrebatar unas elecciones que van a unificar a toda Venezuela. Y yo quiero más bien agradecer, y no quedarme en aquellos que lo desconocieron, sino al pueblo chileno que celebró ese Nobel como suyo porque es de Chile y es de todos los latinoamericanos también. Así que muchísimas gracias. María Corina. Falta una pregunta sobre María Corina, mi reunión. un segundo, disculpa. Hicieron una pregunta colectiva porque hay gente que se quedó por fuera, entonces me gustaría plantearla de una vez. Hay 3 temas importantes. Faltó lo del rey y España. Exacto, lo del rey de España. Próximos pasos, ¿me escuchan? Sí. Próximos pasos, incluyendo el evento de esta tarde, y si se plantea volver a la carrera presidencial, esto es de AP, y... La cadena presidencial. A la carrera presidencial. Ah, la carrera. Yo decía, la cadena presidencial y todo el mundo, ¡no! ¿Ustedes saben lo que es una cadena aquí en Chile? No, ¿verdad? Eso es una señal de democracia y civismo. Y la última... Cadena presidencial es cuando en Venezuela el régimen obliga a todos los medios de comunicación públicos y privados a conectarse a un mensaje que emite alguna persona, quien ellos inventen, desde quien usurpa la presidencia hasta cualquier funcionario, y puede ser entre 5 minutos o 50 horas. Literalmente, no estoy exagerando. Sí, entonces, en resumen, reunión con el rey, el gobierno de España, próximos pasos si te planteas volver a la carrera presidencial y si piensas en algún momento hablar con Delcy al volver a Venezuela. Voy a empezar por ti, nuevamente por lo del tema. Yo he pedido aquí, como en todos los países a donde acudo, la protección de nuestros conciudadanos de bien, que no han cometido ningún crimen y que puedan permitirles tener protección hasta que regresen a Venezuela, lo cual será muy pronto. Y de eso se trata nuestro trabajo. Buscar la protección de los venezolanos afuera, pero sobre todo las seguridades para su regreso a casa. Con relación a la reunión con Su Majestad Felipe VI ayer, le agradezco muchísimo porque la figura del rey ha sido una imagen y un símbolo de unión, no solamente en España, también en Iberoamérica. Y sus palabras de apoyo a la gesta del pueblo de Venezuela es algo que agradecemos, incluso en estas últimas semanas.
Creo que es un mensaje muy, muy claro. En relación al gobierno de España, como todos ustedes saben, España en Europa ha sido el vínculo fundamental con América Latina y nosotros habríamos aspirado que tuviese el liderazgo en esta materia y lamentamos que no haya sido así. Vienen horas decisivas, cada gobierno tomará su decisión, si está del lado del crimen o del lado de la justicia, del lado de la tiranía o del lado del pueblo de Venezuela. Y hemos tenido la demostración, eso sí, del pueblo español, que está con el pueblo de Venezuela y que cree en los mismos ideales y valores de una nación próspera, libre y democrática. Le pedimos a todos ustedes que eleven sus voces en sus respectivos países para que sus autoridades acompañen esta lucha con la valentía que hemos visto, por ejemplo, y repito, en el Congreso chileno, que ha sido una belleza. Anoche me reunía con senadores, diputados de los distintos partidos y era tan emocionante, de verdad tan emocionante. Así que les agradezco mucho. Con relación a los próximos pasos, bueno, está claro, avanzar en la transición, la organización de los venezolanos en el mundo. Esta tarde vamos a tener una demostración de ellos y los invito a todos. Alexander, ¿tú puedes decir la dirección exacta del evento de esta tarde? Es a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde en el Paseo Bulnes con Parque Almagro. Ahí vamos a estar esperándolos a todos. Y quiero aprovechar para felicitar a todo el equipo del comando con Venezuela en Chile, que lidera Alexander, a mis amigos de 20 Chile que han hecho un trabajo espectacular y de los demás partidos políticos y organizaciones civiles, todos que han estado reunidos aquí. Es muy hermoso verlos, insisto, de todos los partidos políticos en cada ciudad del mundo trabajando de la mano. Muy, muy poderoso. Así que esta tarde el corazón de Venezuela va a latir en Santiago. Gracias. Y con relación a la preparación que estamos haciendo todos de cara a lo que será la restitución de los derechos civiles en Venezuela, hablar, expresarnos, movilizarnos. No sé si han visto lo que han sido las expresiones en estos días de la gente saliendo a la calle en Venezuela. Es una belleza. Esto era impensable hace 9 meses. 9 semanas, bueno, 9 meses ni hablar, pero hasta 9 semanas. Los partidos reuniéndose, la gente en las iglesias, en los templos, en las puertas de los centros de tortura, convocando a los estudiantes, los sindicalistas, los trabajadores. Esto era impensable y esto no va a parar. Y ya estamos trabajando en la organización de cara a lo que va a ser un proceso electoral y todos aquellos que se quieren empadronar, que quieren ser testigos, que van a trabajar en la organización, nuevamente activándose. ¿Cuál era la última pregunta? Ajá, con relación a mí, miren, lo he dicho 1000 veces, esto va mucho más allá de cualquier persona. Nosotros hemos arriesgado nuestra vida por la libertad de Venezuela. Yo recibí un mandato el 22 de octubre del 2023. Cada persona que votó por nosotros, que votó por mí en esa primaria y me dio su confianza, créanme que logró un compromiso de por vida. Por eso el 26 de enero del 2025, cuando la espuria Tribunal Supremo de Justicia en su sala constitucional y electoral me inhabilitaron, fue uno de los momentos más difíciles. Si preservar ese mandato que yo había recibido, que implicaba que yo debía ser la voz de los venezolanos en esa contienda, o mantener una ruta electoral sin desvíos. Y entendí que por encima de cualquier decisión personal o mandato personal estaba una causa superior. Y seguimos hasta el final. Entonces esto no es sobre mí, esto es sobre una nación, se trata de una nación. Ahora bien, los venezolanos tienen el derecho a elegir a quien quieran, no a quien se les imponga. Y son los venezolanos quienes van a elegir sin restricción, sin miedo, en quien ellos confíen para avanzar en este proceso que va a transformar a su país. Y por último,
yo quiero agradecer primero a cada uno de ustedes por estar aquí hoy. Créanme que ustedes son una inspiración y son fuerza para sus colegas que hoy están en Venezuela o en otros países del mundo y empiezan a hablar porque tienen familiares en nuestro país y eso de alguna manera ha significado algunas restricciones para ellos. Quiero agradecer al presidente Kast, quiero agradecer a su nuevo gobierno que nos ha transmitido tanto respaldo en estas horas y a todos los jefes de Estado que vinieron y delegaciones de otros países que están tan emocionados con lo que está pasando en Venezuela y que entienden que hoy en suelo venezolano se está librando el futuro de la democracia y la libertad en América Latina. Así de importante es. Miren, como fue la caída del muro de Berlín en Europa y para Europa, es hoy la caída del régimen en Venezuela para América Latina. De esa magnitud es. Generaciones lo estudiarán. Y hoy nosotros todos somos protagonistas de este proceso. Es muy emocionante. Quiero agradecer al Congreso de este país, que ayer nos permitió compartir y vivir ese momento histórico realmente emocionante e inolvidable, y que los invitaremos a todos ustedes para que puedan vivirlo en Venezuela pronto. Quiero agradecer a la familia Piñera, muy especialmente. Ustedes saben lo que fue el presidente Sebastián Piñera para nuestra causa y para mí. De verdad, un gran amigo, un gran aliado. Esta tarde estaré en la Universidad del Desarrollo y agradezco a sus autoridades en la inauguración de la cátedra Sebastián Piñera, Imane Piñera, Cecilia nos han hecho una invitación muy especial para venir y estaré con ellos hoy. Quiero agradecer, por supuesto, al alcalde de Santiago, Mario Desbordes. Es para mí un honor inmenso recibir las llaves de esta ciudad enorme a la cual tanto quiero. Y por supuesto, agradecerle a cada uno de los ciudadanos de este país, de este gran país. Ustedes han vivido en carne propia lo que es perder la libertad y recuperarla, y por eso la cuidan como la cuidan. Créanme, no hay una mejor generación de venezolanos que se hayan preparado para conquistar la nuestra, y Venezuela no solamente será un foco de libertad, sino será el gran promotor de la libertad y la democracia en América Latina, porque hemos aprendido que la libertad no es plena si no es compartida. Tiene que ser compartida, y por eso vamos por la libertad de Cuba, vamos por la libertad de Nicaragua y vamos por la libertad de todas las naciones oprimidas del mundo. Así que viva Venezuela libre. Gracias a todos por su presencia aquí. Los quiero mucho. Y al pueblo cubano. Hoy es 12 de marzo, un día como hoy se hizo la bandera venezolana por vez primera y fue en Yambel, Haití. En esa nación yo era corresponsal de la televisión cubana y entrevisté a un señor de cuyo nombre no quiero acordarme. Un señor que trató de minimizarla a usted y ridiculizarla con una frase que quedó grabada para la política venezolana. Águila no caza mosca. Ese señor se está pudriendo en el infierno y sin embargo, esa mosca no tuvo que sufrir una metamorfosis. Esa supuesta mosca hoy le ha dado una esperanza a mi Cuba, a Venezuela y a todo un continente a largo de la Argentina y de la derecha. En nombre de todos los cubanos, quisiera abrazarla y preguntarle si esa frase, cuando todo esto pase y Venezuela se vuelva a mirar en el espejo de la democracia, esa frase no sea más que el error de un poder que no supo magnificar a la mujer que tanta moral tiene y que tenía enfrente, y hoy yo la tengo enfrente. Dios te bendiga. Gracias, Dios lo bendiga. Estimados colegas, gracias. Muchísimo. Última cosa, en reacción, tenemos que irnos porque necesitan el espacio. Yo tengo que volar, tengo muchas responsabilidades, entre otras ir a la catedral. Pero déjenme simplemente decir algo. Ese día, Hugo Chávez le dijo a un diputado, usted no tiene ranking para hablar con el presidente de la República. Un presidente tiene que entender que está al servicio de todos sus ciudadanos, investidos o no de autoridad. Y en esa nueva Venezuela habrá un presidente que estará al servicio, escuchará y entenderá que solo interactuando libremente con los ciudadanos podrá cumplir ese enorme mandato. Cuba será libre y nosotros como nación venezolana
créame, estaremos cuidando, protegiendo y promoviendo la libertad de todas las demás naciones. Ha sido devastador perder la libertad. Cuiden la suya, cuiden sus instituciones y tengan la seguridad de que tendrán un gran aliado en esta Venezuela que ya emerge, porque la libertad está cerca y este proceso es irreversible. Venezuela será libre y los esperaremos muy pronto y yo podré acogerlos a ustedes en una gran nación democrática. Gracias a todos. Estimados colegas, muchísimas gracias por su asistencia. Damos por finalizada la rueda de prensa.